Ahora tenemos entrevista en la Gran Estación del Norte. Le damos la bienvenida a Julio Torres Recinos, escritor 100% salvadoreño, escritor de poesía y cuentos. Pues le comento un poquito, tiene esta bonita poesía y estos cuentos que aparecen en revistas, periódicos, antologías y en varios sitios de internet. Su poesía ha sido traducida al inglés, italiano, el francés y rumano. Esta tarde nos acompaña y para nosotros es un honor. Bienvenido a Cabina de Radio Chalatenango. Muchísimas gracias a Giselle, encantado de estar aquí, les agradezco mucho por esta oportunidad, sí, un placer. Para nosotros, como le digo, es un honor y un orgullo porque me dicen que es chalateco. Y yo quiero que empecemos con eso, Julio. Que me comente quién es Julio Torres Recinos, de esas memorias desde Santa Ana, porque me dicen que es originario de Santa Teresa, perdón, desde Santa Teresa, Chalatenango. Yo quiero que de ahí arranquemos con todo. Muy bien, sí, bueno, nací en Santa Teresa. Santa Teresa pertenecía a Potonico, uno de los municipios de Chalatenango en aquel entonces, y me eduqué en Santa Teresa. Después nos mudamos aquí cerca de Chalatenango y terminé mis estudios aquí cerca de San Bartolo, y luego hice la secundaria en el Instituto Nacional Martínez Suárez de la ciudad de Chalatenango. Ahí hice el bachillerato académico, así que 100% chalateco, ¿sí? Eso. Y es un escritor salvadoreño reconocido nacional e internacionalmente. Reside ahora en Canadá, tengo entendido. Sí. Cuéntenos un poquito cómo se da, cómo emigra usted a Canadá y cómo empieza todo esto de la literatura. Muy bien. Bueno, vamos por partes, ¿sí? En el 80, como muchas personas sabrán, aquí la situación política del país era bastante delicada, bastante inestable, y entonces mi familia y yo emigramos a Costa Rica. Allá en Costa Rica continué mis estudios, pude continuar mis estudios en la Universidad de Costa Rica, donde estudié filología española. La filología es el estudio de la lengua, de la literatura, tanto de España como de Hispanoamérica, de Centroamérica, la lengua, la gramática, todo lo que tenga que ver con la historia de la lengua también y todo eso. Y hice mis estudios allá en Costa Rica por varios años, y después tuve la oportunidad de emigrar a Canadá con una beca. Emigré a Canadá en 1988, emigré a Canadá y allá logré continuar mis estudios, terminé la licenciatura en la ciudad de Toronto, y después entré al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, donde también a estudiar la maestría, siempre en lo mismo, siempre en filología, y luego que terminé la maestría continué con el doctorado en literaturas hispánicas. Me gradué del doctorado en el año 1999. Después, en ese mismo año, conseguí trabajo en la ciudad donde estoy, que se llama la ciudad de Saskatoon, en el oeste canadiense, y ahí he sido profesor por 25 años, donde enseño lengua y literatura, gramática, traducción, todo ese tipo de cosas. En cuanto a la literatura, mis orígenes, en cuanto a la literatura, Giselle, bueno, puedo decir que a mí siempre me gustó leer desde muy pequeño. Desde muy pequeño yo andaba buscando, primero, leer los periódicos. Leía los periódicos, creo que yo aprendí a leer antes de ir a la escuela. Entonces yo ya leía los periódicos y después comencé a leer los libros que encontraba en la familia, mis abuelos, mis tíos, tías, los libros que yo pudiera encontrar, después los libros que prestaba en la biblioteca. Leía cuentos, leía poesía, leía novela, lo que me encontrara. A la edad de 13 años, yo ya había leído a todo Shakespeare, había leído a Homero, había leído a Dante Alighieri, había leído a mucha de la literatura española, hispanoamericana. Leí 100 años de soledad cuando salió. También había leído 89 libros a los 13 años de edad.
Entonces, sí, y desde entonces, yo creo que uno cuando comienza a leer y se acostumbra a leer, no puede dejar de leer. Ahora creo que tengo una biblioteca de como 4,000 libros. No tengo dónde poner más libros, ¿sí? Por todas partes, y me imagino que también otra gente hará lo mismo, ¿no? Que son tan aficionados a la lectura. Entonces, ese ha sido, pero yo creo que lo que pasa con la literatura y con la gente que escribe es que creo que es normal que la gente comienza con el hábito de la lectura, pero después quiere intentar también escribir cosas y comienza la gente a escribir poesía primero, que toda la gente creo que entra por la poesía y a escribir poesía y después a escribir tal vez cuentos, tal vez novelas, pero es como una cuestión, la gente, creo que mucha gente no puede quedarse solamente con ser receptores, sino que también quieren también decir algo del mundo, porque la literatura se trata de eso, ¿no? La literatura es narrar el mundo, contar el mundo en el que nosotros vivimos, básicamente no expresarnos, expresar nuestro contento o nuestro descontento con este mundo en el que vivimos. Expresar el sentir y pensar. Exactamente. Y la verdad es que yo así comencé, muy humildemente, escribiendo cosas, y luego después unos amigos me decían, ¿por qué no los pasas a máquina? Y ya cuando uno los pasa a máquina, como que los va mejorando, y de hecho algunos de esos poemas pasaron a formar parte de mi primer libro. Y así comencé, y ya después el primer libro fue como una recopilación de varios poemarios, y así nació el primer libro, así como por accidente, y al punto de que de ese primer libro que yo publiqué en el 2000, ahora ya van como 23 libros publicados. Excelente, aprovechando que estamos tocando sus estudios literarios, me genera la curiosidad de preguntarle cuáles fueron los modelos de poetas que a usted lo inspiran a escribir. Yo tengo curiosidad porque cuando me dicen alguien es poeta, yo pienso en esa persona, es romántico. O sea, hay diferentes tipos de poesía, pero ¿qué modelos de poetas lo inspiran a usted? Buena pregunta, Giselle. Yo creo que es difícil, pero yo siempre, mis modelos han sido Rubén Darío, Pablo Neruda, el gran Pablo Neruda, también y en España, Antonio Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, pero también incluso hay mujeres poetas a las que yo también debería de citar, tanto en España como en América Latina e incluso los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿verdad? Uno comienza, pero ¿verdad? Uno va leyendo a través de los años, y creo que incluso hasta Nicanor Parra, que es el gran poeta de la antipoesía de Chile, o Ernesto Cardenal, pero por ejemplo me gusta mucho como escritora Claribel Alegría, la poeta nicaragüense salvadoreño, la gran poeta, sí. Así que hay muchos, lo que pasa es que he leído mucho, ¿no? Y hay muchos poetas que me han servido como, digamos, como de modelos a seguir, ¿no? Whitman también, de los Estados Unidos, pero también poetas franceses, y también Rainer Maria Rilke, el gran poeta también europeo, ¿verdad? Entonces hay muchos poetas, sí, que me han servido de modelo, de guía, ¿sí? Eso es muy importante, de todo un poquito, como decimos el buen salvadoreño. Sí. Vamos a continuar, Julio, los libros de poesía que usted ya tiene publicado, que de hecho por acá nos trae una muestra del trabajo que él realiza y que ya está plasmado. ¿Qué temas usted aborda en la poesía? Amor, desamor, cuéntenos un poquito. Giselle, yo creo que todos los poetas comenzamos con escribir lo más directo, lo que vivimos, y es inevitable escribir poesía de amor. Yo he escrito muchos poemas de amor, ahora ya me tranquilicé, no sé por qué.
no sé por qué, pero en parte, pongámoslo así, ¿ok? Primero es porque lo que uno siente, lo que uno vive, de amor, desamor también, ¿cierto? Pero también lo que pasa yo creo que yo siempre tomé la poesía de amor como parte del proceso de aprendizaje de escribir poesía. Es decir, al final, ¿saben qué? No importa si uno escribe sobre el amor o poesía social o sobre la naturaleza, lo importante es escribir. Lo importante es construir el poema. Lo importante es enfrentarse a la palabra y es adquirir esa práctica de escribir. Y yo creo que al final, ¿saben qué? Después de haber escrito 15 libros de poesía y cientos de poemas, yo lo que puedo decir es que ahora, si ustedes me dicen, Julio, quiero que escribas un poema sobre los pepinos, por ejemplo, yo escribo un poema sobre los pepinos o sobre los chufles. Es decir, ahora yo he llegado a cierto nivel donde ahora yo digo, este libro necesita todavía 4 o 5 poemas. Y estos poemas van a ser por cuestión de balance, qué sé yo qué, van a ser, uno va a ser sobre esto, uno sobre esto, uno sobre esto, sobre esto, y sencillamente me siento y los escribo, ¿verdad? Julio, vamos a tener el honor de escuchar acá y por supuesto los que están viendo la transmisión de Facebook, que usted nos recite uno de sus poemas. Muy bien, gracias a Giselle, creí que nunca me lo ibas a hacer. No, yo aquí soy. Solo hicimos la entradita para conocerlo un poquito más, pero queremos también saber de su trabajo y conocer su trabajo. Muy bien. Bueno, la pregunta anterior tenía que ver también con la temática. Yo he escrito muchos poemas de amor, como ya decía antes. De hecho, tengo un libro que se llama 90 poemas de amor. Sí, es decir, y ese libro es, básicamente saqué de los muchos libros los poemas de amor, algunos de los poemas de amor, porque he escrito más, pero obviamente no le iba a poner al libro 89 poemas de amor o 91, ¿ok? Claro. O 94, es decir, tenía que sonar bien, pero 100, hay demasiados libros que se llaman 100 poemas de amor, 90 poemas de amor. Perfecto. Así que he escrito muchos poemas de amor, he escrito pero también muchos poemas sobre la naturaleza, sobre animales, sobre pájaros, sobre el medio ambiente, ¿verdad? He escrito muchos también poemas de temática social, sobre la pobreza, sobre la desigualdad. Es decir, hay una temática muy variada, ¿sí? Una temática muy variada. Y por ejemplo, les voy a leer un poema que viene del libro que se llama Los Rostros del Miedo, que salió publicado en el 2017 y que está en el libro Así Súbito, que salió publicado hace un mes en España, ¿no? Y del libro Los Rostros del Miedo, el poema se llama Iguana. Iguana, ¿sí? ¿Ustedes creían que yo les iba a leer un poema de amor? No. Voy a comenzar con el libro con Iguana, ¿sí? Estamos a la expectativa. Estamos a la expectativa, Julio. Iguana. Testigo de días manchados por la locura y el dolor, te quedas inmóvil por horas en el tejado, sin mover la cabeza, erguida, orgullosa, coronada por el sol, majestuosa presencia, animal de piedra, animal de sombra, permaneces con la vista perdida, reflexiva, meditando como un sabio al que no le atraen las vanidades del mundo, al que solo le interesan los árboles y el viento, que deja su canto en tu piel perlada, sintiendo lástima por las pobres gentes que allá abajo se destruyen, se pelean, se roban, se hacen trampa, se hacen sufrir, se atormentan, se gritan. ¿Cuál es tu secreto para vivir una vida larga y tranquila,
para que nada te turbe, ni los chismes, ni las malas noticias, ni los cumpleaños de los niños. Reinas desde un siglo subterráneo, desde una tierra extraña, desde ríos y barrancos en los que nadie se atreve a entrar, desde un día marcado por la brisa, por tus gestos firmes y por tu desprecio a la gente. Bravo. Me sorprende. Yo creo que usted mencionó la palabra sabio, pero yo con mucho respeto se lo sabe usted que con la palabra, o sea, con el animal, iguana, crea una poesía tan bonita, esos versos. De verdad que mi respeto, créame que sí, como usted dijo, hay diferentes temas para hacer poesía y estamos acostumbrados a los temas de amor, pero esto sale totalmente, rompe los estereotipos y me gusta, se nota que está la experiencia ahí plasmada con todas las letras del mundo que se puedan expresar ahí. Así que gracias, Julio. Si quiere recitarnos otro poema. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Ustedes no conocen a los poetas, pero los poetas podemos hablar todo el tiempo aquí, ¿verdad? Vamos con uno más, vamos con uno más y bien. Vamos con otras preguntitas para continuar. ¿Saben qué? Les voy a leer un poema. Muy bien. Les voy a leer, un poema que viene del libro Entonces, publicado en el 2013 en España. Y es un poema que tiene un epígrafe del gran poeta nicaragüense Rubén Darío. El poema se llama Soles que pártense. Y esta cita de Rubén Darío dice: en la vida hay crepúsculos que nos hacen llorar, porque hay soles que pártense y no vuelven jamás. Rubén Darío. Las tardes de montar a caballo quedaron perdidas en los cerros. El pueblo que contemplábamos a lo lejos existe solo en el recuerdo. Igual los amigos que no responden cartas, que dicen si te conocí, no me acuerdo. Los paseos por el río, mientras el sol de la tarde se dibujaba con las hojas de los árboles, todo se ha ido. La mañana volverá, como volverán las hojas, otras horas, otros amigos, otras tardes, pero sabemos que el mar que baña la playa se va y no vuelve, que la luna que se va llorando por los árboles no vuelve, que la felicidad no vuelve, se va como una frente que no quiere dejar besarse más, se va como los pájaros emprenden el largo vuelo sin saber si los espera un puerto o si las alas los traicionarán en la inmensa travesía por el mar. Bravo. Escritor salvadoreño Julio Torres Recinos, orgullosamente chalateco, señores. Muchas gracias, Julio, la verdad. Mucho gusto, Gisela. Una pregunta, ¿estos libros nosotros podemos obtenerlos acá en El Salvador? ¿Dónde podemos adquirirlos? ¿Los podemos comprar en línea? Bueno, muchos de estos libros se pueden comprar en línea, pero también la UCA, la librería de la UCA, los vende también, tiene varios de mis libros ahí, ¿sí? Excelente, ya tenemos esa información y compartimos ese dato con nuestra queridísima audiencia. Bueno, vamos a continuar, Julio. Sabemos que un poquito de su trayectoria, que ha recibido múltiples premios en certámenes de poesía, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito también, porque me comentaron que recibió un premio hace poco, recientemente, por ser profesor en la Universidad de Saskatoon. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, sí, he sido profesor ya en Canadá por más de 30 años, ¿sí? Porque antes de ir a la provincia de Saskatchewan, que es donde está la ciudad de Saskatoon, yo enseñé por 5 años mientras era estudiante de doctorado en la Universidad de Toronto. Enseñé por 5 años a tiempo completo en la Universidad de Guelph. Entonces, tengo más de 30 años. Además, yo había enseñado en la Universidad de Toronto como estudiante graduado y todo eso. Así que, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que me gusta enseñar, me gusta ayudar a los estudiantes también, preocuparme por ellos, me gusta también hacer un buen trabajo. Y el primer premio
el premio a la excelencia en la enseñanza lo recibí en el 2003. Y este premio lo da la Federación de Estudiantes de mi universidad. Entonces una competencia, ¿no? Y luego me escogieron la primera vez y después, hace creo que 2 años, algo así, me dieron el segundo premio. Así que para mí, yo me sentí, bueno, muy agradecido, ¿verdad? Porque a veces uno cree que los estudiantes no agradecen, no aprecian lo que uno hace, pero parece que sí. Entonces este grupo de estudiantes me nominó y después decidieron darme el premio. Entonces sí, es un premio a la enseñanza académica, ¿no? Así que bueno, sí. Y al trabajo también Exactamente. que ha realizado usted y todo el esfuerzo que usted ha llevado a cabo durante su trayectoria como poeta. Exacto, sí, sí. Excelente. Pues Julio, para ir finalizando, si nos puede regalar algunas palabras a la audiencia de Radio Chalatenango que está pendiente de la frecuencia del 1290 y también que nos está viendo a través del en vivo que tenemos en nuestra página de Facebook, a motivar e incentivar a todos aquellos jóvenes que pues sabemos que ahora más que todo la tecnología quita mucho esto de leer físicamente, de obtener un libro. ¿Qué consejo usted le puede dar a los jóvenes? Bueno, yo creo que uno tiene que volver a los libros, volver a los periódicos, pero los periódicos serios, donde hay artículos largos escritos por profesionales, por periodistas profesionales, y uno tiene que volver a los libros, pero sobre todo tiene que dedicarse a leer y a pasar muchas horas leyendo, reflexionando, pensando, asimilando. Y sobre todo yo creo que también uno tiene que, además de leer muchísimo, también tiene que ser crítico con lo que uno lee. Uno no puede creer todo lo que uno crea, incluso si un libro está publicado, bueno, y uno tiene todo el derecho de no estar de acuerdo con el autor o la autora. Hay que cuestionar todo, ¿no? ¿Verdad? Porque saben, porque sí, ¿no? Los autores muchas veces tienen buenas posiciones, admirables, pero también son posiciones personales y no tenemos que estar necesariamente de acuerdo con eso. Entonces, mi consejo es importante leer, es importante reflexionar, pensar. Ya, y por último, para finalizar, un consejo para los jóvenes poetas que van iniciando. Bueno, yo creo que lo que los poetas, los novelistas, los cuentistas, los que quieren llegar a ser narradores, mi consejo es leer a los grandes poetas. Y ahí están los grandes poetas: Shakespeare, Whitman, Borges, Antonio Machado, Claudia Lars aquí en El Salvador, es decir, a Dulce María Lornaz de Cuba, Ada, ¿cómo se llama? La gran poeta uruguaya que premio Cervantes. Es decir, tenemos que leer a los grandes, los que aspiran a ser escritores deben leer a los grandes escritores. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente porque no estamos inventando el agua tibia, ¿verdad? Ya se hizo mucho y alguien que escriba no puede ponerse a escribir sin haber leído a los poetas franceses o a los alemanes o a los griegos. Y si alguien va a escribir narrativa, bueno, hay que leer también a Dostoyevsky, ¿cierto? A los grandes novelistas rusos, a los grandes novelistas franceses, a los grandes novelistas ingleses o a las grandes novelistas también latinoamericanas, que tenemos muchas mujeres excelentes también. Entonces, consejo: leer y también ser críticos con lo que uno escribe. Escribirlo, guardarlo en la gaveta por 1 semana, 2 semanas y después volver. Y ser crítico y ser objetivo. Y si hay algo que quitar, se quita. Excelente, ahí está. Muchísimas gracias, escritor salvadoreño Julio Torres Resino. Para nosotros es un verdadero placer y me alegro que nos haya acompañado esta tarde. Y yo encantado de estar aquí, Giselle. Agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto. Vamos a continuar, vamos a una pausa y regresamos con su atardecer ranchero en la gran estación del norte. La más grande